Y sobre el tema de los colegios particulares, muchos padres de familia están preguntando y preguntándose si es que se va a pagar pensión completa o si se va a pagar parte de la pensión finalmente o nada en estos meses en los que, o semanas en los que los chicos no han ido a la escuela. Si es lo que corresponde, claramente hay que pagar la planilla de maestros, eso no se puede eludir, pero sin embargo hay costos operativos que al estar los colegios cerrados no se realizan y lo importante es asegurar el pago de planillas, o sea, no dejar de pagarle a ningún empleado. Y la Defensoría del Pueblo está haciendo un planteamiento. El planteamiento de la Defensoría del Pueblo es que no se paguen pensiones en abril y mayo de universidades y colegios privados, claramente, ¿no? Las pensiones de abril y mayo. Y para que estas instituciones puedan cumplir con el pago de sus planillas, accedan a líneas de crédito blandas avaladas por el Estado. Ese es el planteamiento. Estamos ya al teléfono con el Defensor del Pueblo. ¿Tenemos conectado? Otra de las iniciativas o pronunciamientos que ha tenido la Defensoría del Pueblo es hacer supervisión permanente ahora que se ha instalado o se ha dictado la restricción de circulación para hombres y mujeres en días distintos, que no se vulneren los derechos de la población LGTBI. Al teléfono estamos con el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Señor Gutiérrez, doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarla. A ver, es la preocupación de muchos padres de familia que tenemos a los chicos en escuelas privadas, el tema del pago de pensiones. Los chicos no están yendo, no irán hasta mayo. Estamos hablando prácticamente de mes y medio, ¿no? Todo abril y la mitad de marzo, casi 3/4 partes de marzo, que los chicos no han ido a clases. Y dicen, ¿y entonces qué? ¿Corresponde pagar la pensión completa? Lo que no debe pasar es que se le deje de pagar a la planilla de las escuelas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es la declaración del presidente de la República. El presidente de la República ha dicho que hay que poner por delante el sector salud y el sector educación. Todo el sector salud no puede parar. Las clínicas privadas que forman parte del sistema de salud tienen que seguir funcionando. Y lo propio con las escuelas privadas y las universidades tienen que seguir funcionando. De manera que parto de lo que usted plantea. Hay que apoyar a los colegios y a las universidades y al mismo tiempo y principalmente a los padres de familia. Lo que la Defensoría ha señalado es que no es que, esto lo subrayo, no es que no paguen, lo que estoy diciendo es que se den facilidades para que se pague en varias cuotas esto, porque evidentemente todos estamos frente a una situación desde el punto de vista económica muy difícil, sumado desde luego o generado todo esto por la crisis sanitaria. Pero como las escuelas y las universidades a su turno tienen que pagar decenas de miles de empleados, profesores, y no se puede dejar de pagar, no es que ellos puedan pagar si es que no están cobrando o van a cobrar marginalmente. Por eso es que el Estado tiene que habilitar líneas de crédito muy blandas, respaldadas por el propio Estado, para que no dejen de funcionar las escuelas y las universidades. Muy bien, entonces, líneas de crédito blandas a través del sistema financiero privado, claramente. Sí, claro, pero respaldadas por el Estado o establecer un fondo que permita que todos estos meses que los colegios y universidades van a tener que pagar su planilla y los estudiantes no van a pagar en su totalidad o van a pagar muy marginalmente, ellos puedan contar con oxígeno económico, financiero para poder continuar con el servicio. Porque lo que no se puede hacer es quebrar la rueda, la cadena de pago. De acuerdo, de acuerdo. ¿Esta propuesta se ha discutido ya con el Consejo de Ministros? Bueno, nosotros la estamos planteando, yo la voy a conversar, la voy a plantear en el Consejo de Estado, la vamos a formalizar y vamos a subrayar la necesidad de que en ningún momento puede afectarse a
la marcha de los colegios, de las instituciones. De acuerdo. Como tampoco puede afectarse el servicio educativo. Ahora, es importante lo que dice, no significa que no se va a pagar, sino prorratear las cuotas de abril y mayo a lo largo del año. O sea, dar facilidades a los padres para pagarlos, o quizás ni siquiera a lo largo del año, sino en, no sé, 12, 14, 16 meses, o sea... Bueno, eso responderá también un poco a la realidad de cada institución, claro, ¿no? Ajá, ya, de acuerdo. Ok, eso en cuanto al tema de educación, es una propuesta que se presentará formalmente en el Consejo de Estado. El tema de la supervisión que ha hecho la Defensoría, doctor Gutiérrez, entiendo que hay un tema sobre los costos de cremación. Han hecho supervisión en 10 regiones y los costos fluctúan entre los 1.500 y 5.000 soles. Esa es una cantidad que para las familias, digamos, que no tienen ingresos fijos, es enorme, y estamos hablando de una población económicamente activa que es 70% informal. Sí, en realidad ahí hay por lo menos dos problemas. Primero, estamos hablando de una oferta o de una cantidad de centros de cremación muy pequeña. El Estado apenas tiene 4 y a nivel nacional me parece que hay 10. Y los costos son enormes, van desde 1.500 hasta 5.000 soles. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo, este es un aspecto que no podemos desatender si no queremos pasar situaciones como ya están pasando en otros países. Bueno, sin ir muy lejos de Guayaquil, ¿no? Sí. Bueno, y también en otros lugares, ¿no? Italia, en fin, usted ha visto ahí la fila de cadáveres, ¿no? La fila de ataúdes, mejor dicho. Entonces, hay que prever esta situación y buscar mecanismos alternativos para que, si se diera el caso, esperemos que no, que necesitemos una cobertura mayor, se pueda, con todos los mecanismos de seguridad, enterrar a las personas que desafortunadamente fallezcan. Esto implicará modificar, ¿no es cierto?, las normas, los procedimientos, pero esto hay que hacerlo rápido porque forma parte de todo debiera formar parte de todo este plan. En el Consejo de Estado ya se ha hablado de este tema, el tema de la cremación. Entiendo que vamos al día de hoy 47 víctimas mortales, pero la proyección es que esa cifra va a ir en aumento hasta que logremos achatar la curva. Ya lo explicó ayer el presidente. Entonces, se ha proyectado en qué momento pudiéramos llegar a esta crisis, porque el protocolo manda a cremar los cuerpos de aquellas personas que murieron víctimas de coronavirus. Sí, bueno, este tema lo he conversado directamente con el ministro de Salud. Esto lo hemos hablado la semana pasada, el viernes me parece, y entiendo que ellos están adoptando ya medidas para poder coberturar esta situación. Ya, ok, se están tomando medidas entonces. Finalmente, el tema del plan de reforzamiento y contención del coronavirus. Nos enfocamos principalmente en Lima, pero las regiones están colapsando. O sea, está llegando el material, los equipos de protección. ¿Cómo va el tema de los equipos de tomógrafos, las habilitaciones de las camas UCI? ¿Qué información han levantado en esta supervisión que han hecho? La situación en las regiones es crítica. Primero porque es diferente. Una cosa es lo que está sucediendo en la selva, otra lo que sucede en el norte, en el sur. Lo primero que hay que decir es que los planes que debieron elaborarse alrededor del 19, la gran mayoría no los elaboró, y luego cuando ya se han elaborado alrededor del 20 y tantos, la mayoría ya de las regiones tenía estos planes no tenían línea de base, es decir, no tenían una información objetiva de los recursos con los que tenían que contarse con los que se contaban. Como usted dice, las UCI, respiradores, o laboratorios, o número de cámaras, y además eran planes que solo se enfocaban en el sector público, no veían el sector privado y tampoco veían las Fuerzas Armadas. En algunas regiones esto se ha corregido, como en el caso de Piura, se ha corregido, hemos articulado la Defensoría y el Ministerio de Salud, pero hay otras que claramente son mucho más débiles desde el punto de vista institucional y no han tenido capacidad para
hacer mejores planes, y yo diría que la gran mayoría va a tener enormes dificultades para ponerlos en marcha. ¿De qué regiones? ¿Cuáles son las regiones que están, digamos, de las 19 que han supervisado en rojo? Yo sé que todas están complicadas, pero ¿quiénes están especialmente? Bueno, le voy a poner el caso más dramático, sí, Loreto. ¿no? Loreto. Entonces, y yo diría que Loreto es una región que demanda un plan ad hoc y especial. Porque, como le señalé hace un momento, las realidades son diferentes y allí hay que actuar con la mayor velocidad. Y Loreto es donde se están registrando más casos y donde menos se está cumpliendo las restricciones dispuestas por el gobierno. Sí, esto tiene mucho que ver, fíjese, los gobernadores regionales han cambiado hace más o menos un año y los directores regionales de salud rotan a un promedio de cada 4 meses. Entonces, obviamente, muchos de ellos desconocen la realidad, no hay suficiente, digamos, capital y conocimiento, capital humano y conocimiento, para poder crear e implementar estos planes. Por eso, desde el punto de vista de la Defensoría, sí, el gobierno central debe retomar estas capacidades, estas competencias para gestionar en determinadas regiones todos estos planes de contención. No, esto no va a ser en todas, pero creo que hay muchas donde sí va a tener que hacerse. El caso de Junín, por ejemplo. Junín, estamos hablando de 1.300.000 habitantes, ahí hay muy pocos infectados, ellos están como estábamos nosotros hace 3 semanas, de manera que hay una ventana de oportunidad para que se puedan hacer las cosas bien. Sin embargo, hay debilidades institucionales que no van a permitir poder, digamos, poner en marcha estos planes. Entonces ahí es donde tiene que tomar las riendas el gobierno central. De acuerdo. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Entonces, ya hay mucha gente que nos pide puntualización sobre el tema de del pago de pensiones de colegios. La propuesta es que las pensiones de abril y mayo, gracias doctor Gutiérrez, se prorrateen, o sea, no es no pagar. Es, digamos, dividir esas pensiones a lo largo del año, porque claramente no se puede dejar sin pagar a las planillas de los colegios particulares. Hay colegios, me dicen, como por ejemplo el Colegio Markham, que está disponiendo un ajuste y pagar un porcentaje de la cuota mensual y así seguramente cada colegio tomará medidas, pero lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo es presentar formalmente ante el Consejo de Estado este planteamiento de prorratear las cuotas de abril y mayo en una cantidad de meses que tendría que establecerse y no dejar de cumplir con el pago de las planillas.